Bueno, en este video veremos dos problemas de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Bueno, empezaremos con el primero. El primero dice así: determine el valor de la aceleración si existe una fuerza de 100 newton, la cual tira un cuerpo que tiene una masa de 25 kilogramos y forma un ángulo de 20 grados, como se muestra en la figura. Bueno, en la figura están los tres datos. Para empezar, nosotros vamos a decir lo siguiente. Este cuerpo, la fuerza, lo vamos a mover así, a lo largo del eje X. Va a intentar moverlo en el Y, pero no lo va a mover. En ningún caso se mueve así. No, prácticamente imposible. Entonces, yo necesito saber cuál es la fuerza que lo mueve así. Es decir, de allá hacia acá en el eje X. Por lo tanto, necesito saber lo que es la componente X. Para ver eso, realizamos nosotros un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de los 100 newton va a tener una componente en el eje X, que es la que produce que este cuerpo se mueva en ese eje. ¿Ya? Esta componente, para poder encontrarla, vamos a decir que va a ser la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo. Coseno para X, seno para Y. Siempre y cuando el ángulo esté adyacente al eje X. Entonces, esa es la premisa que vamos a utilizar. Entonces vamos a decir que la fuerza en el eje X van a ser los 100 por el coseno de los 20 grados. ¿Ya? Y eso lo ingresaré a la calculadora. 100 coseno, ¿cierto? 20. Y ahí da el resultado. Los resultados son 93,97 newton, como se puede ver. Bueno, para continuar, aplicaremos la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerza, en este caso en el eje X, es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza tenemos en el eje X? 93,97. 93,97. Eso es igual a la masa por la aceleración. Pero la masa vale 25. Y la aceleración creo que es la incógnita. Recuerden, se pide la aceleración. Los 25 que están multiplicando los pasaré hacia el otro lado dividiendo. Y lo ubicamos ahí abajo dividiendo. Bueno, ingresando los datos a una calculadora podemos obtener el resultado de la aceleración. Y obtenemos el siguiente resultado de aceleración. Bueno, a continuación veremos el siguiente problema. Bueno, el problema dice así: el siguiente cuerpo de 30 kilogramos es tirado con una fuerza F, formando un ángulo de 33 grados. ¿Ya? Calcular el valor de F, es decir, eso es lo que debo calcular, si desarrollo una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la única fuerza que interviene en la aceleración, pues supuestamente la aceleración está en el eje X, va a ser una fuerza que también esté en el eje X, que no es esta, es otra fuerza distinta, ¿ya? Que en sí es la componente de esa fuerza. Como lo dije hace un momento atrás, la idea es ubicar un ángulo adyacente al eje X para poder calcular las componentes. La componente Y no la estudiaré porque esa componente va a intervenir en este eje y generalmente en muchos casos ese eje va a tener influencia solamente cuando hay roce. ¿Ya? En este caso, si existiera roce, debo sí o sí considerarla. Pero como no hay roce, dedicaré el tiempo a estudiar solamente la componente en el eje X. Entonces dije que en el eje X la componente va a ser la fuerza F
por el coseno, porque en X es coseno, de 33 grados. Ahora, solamente puedo resolver el coseno de 33 porque no lo puedo multiplicar por f, porque no sé cuánto vale f, ¿no? Que f es la incógnita. La marcamos en rojo para identificarla como incógnita. Bueno, resolver eso da ese valor. Bueno, voy a ocupar 4 decimales por un tema de un poco mayor de exactitud en el resultado final, ¿ya? Bueno, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas que existan en un determinado eje, el eje X, va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso existe una sola fuerza, ¿no? Que es la componente de ese vector que está ahí. Es decir, este plumón representa esa componente. ¿Y esa componente cuánto vale? 0,8387 por F. Es decir, todo esto es el valor de esa fuerza. Tiene que quedar expresada, acostúmbrese, dejarla expresada. La masa por la aceleración. Ahora, ¿cuánto vale la masa? La masa son los 30 y la aceleración son los 2. Y de esa forma quedaría una ecuación para resolver. Los 30 los reemplazaremos en la letra M. Los 2 de aceleración en la letra A. A de aceleración, como puede ver. Ahora, al resolver 30 por 2, obtendremos un resultado de 60. Y bajamos esto. Bueno, coloqué el número adelante porque se ve más lindo de esa forma. No, finalmente este numerito que está acá lo pasaremos dividiendo acá abajo del 60. ¿Cierto? Porque estaba multiplicando, pasa y queda de esa forma. Ahora, ingresando eso a la calculadora, podremos obtener nuestro resultado final. Bueno, de esa forma llegamos al final de nuestros problemas. Ya, muchas gracias por su atención.